Hola, ¿qué tal? Regresamos a nuestra serie de videos sobre SketchUp. Vamos al archivo sobre el que hemos estado trabajando. Aquí tenemos nuestro modelo de SketchUp que previamente habíamos convertido en bloque. Pero ¿qué sucede si yo quiero modificar este bloque y sacar a la escala humana de mi proyecto? Para eso, bueno, necesito tener seleccionado mi bloque y dar clic derecho con nuestro mouse y darle clic donde dice explotar. Al explotar, nuestro proyecto se va a separar por volúmenes y por líneas, y entonces en este momento yo ya no tengo seleccionado a este elemento. Presiono Control A para seleccionar todo, presiono Shift para que me salga el más o el menos, ya sea para seleccionar más o deseleccionar cierta área. Entonces hago un cuadro de selección en la escala humana y ya no tengo seleccionado este elemento que me interesaba sacar de mi grupo. Le doy clic derecho, clic en crear grupo y entonces ya tengo nuevamente mi grupo, pero excluyendo a la escala humana. Ahora, si yo quiero comenzar a modificar esta área, como les comenté en el video pasado, basta con que demos doble clic y entonces tendremos ya seleccionado nuestro grupo y podremos empezar a trabajar. Ahora aquí yo ya he colocado algunas líneas auxiliares porque vamos a empezar a hacer algunos vanos. En este espacio, bueno, yo quisiera hacer una especie de arco y para eso, bueno, pues vamos a comenzar a dibujarlo en una de las caras. Tenemos dos opciones, ya sea trazar el cuadro, como en este punto, o bien con la L de línea podemos trazar únicamente estas tres líneas, ¿de acuerdo? Y si nos damos cuenta, el efecto es exactamente el mismo. Aquí tenemos seleccionada el área y aquí también. Para que nosotros podamos crear un arco de medio punto, si nos damos cuenta aquí tenemos un largo de 2.50, exactamente a la mitad sería 1.25. Siempre hay que observar que nuestra cinta métrica se esté moviendo en el eje verde para que estemos seguros que nuestra línea está a la misma distancia o en el mismo plano o en el mismo lugar o con la misma inclinación que la que hemos trazado previamente. Entonces tenemos 1.25 y ahora vamos a trazar el arco de este espacio. Para eso vamos a utilizar la herramienta de arco de 2 puntos. Para poderla utilizar vamos a dar clic en un nodo de inicio para nuestro arco, el nodo final que es hasta donde queremos que llegue, y tenemos dos opciones, ya sea escribir la medida directamente aquí en donde dice curvatura o bien acercarnos y darle clic a la intersección de estos elementos. Y bueno, pues de esta manera ya tenemos generado nuestro primer arco. Es importante percatarnos que esta línea del arco o que todo lo que estemos realizando se encuentre dentro del mismo bloque. Si nosotros damos clic afuera y trazamos el arco nuevamente, como en este caso, si nos damos cuenta se ve muy diferente a este. Este aparece dentro de, bueno, se ve de una línea muy sencilla y este se ve con una línea mucho más pronunciada. Eso nos va a servir para darnos una idea de qué elemento se encuentra y no dentro del bloque. Si nosotros damos doble clic a este elemento, en este arco que pudimos dibujar dentro del bloque se pueden seleccionar las dos áreas, pero en este, donde la línea quedó fuera del bloque, únicamente se puede seleccionar el cuadro y aquí selecciona todo lo que resta del muro porque esta curva no forma parte de este bloque. Entonces lo que tenemos que hacer es que si al seleccionarla, al habernos salido del bloque y seleccionarla y no se selecciona todo, pues únicamente la borramos y la tenemos que volver a colocar. Caso contrario, en este caso de esta curva, que si nosotros damos clic se selecciona absolutamente todo el bloque y esto es porque esta línea se encuentra dentro del bloque. Entonces vamos a dar doble clic, ya estamos dentro del bloque, lo podemos observar y lo que podemos hacer es seleccionar esta línea, presionar la letra M de mover, dejar presionado control, damos clic a uno de los nodos, soltamos control y lo pegamos. Entonces de esta manera ya tenemos incluido
nuestro arco dentro del bloque, y lo único que queda es borrar nuestras líneas auxiliares. En este caso podemos borrar todas nuestras guías, entonces edición, eliminar guías y ya borramos todo. Si esta línea quedó fuera es porque no se encuentra dentro del bloque. Al darle clic fuera del bloque nos podemos dar cuenta que ya la podemos seleccionar, entonces vamos a borrarla, ya sea con o bien presionando suprimir. Ya que entramos de nuevo al bloque, ya estamos otra vez en las definiciones del bloque, presionamos la letra E y borramos estas líneas. Al haber borrado la línea, podemos observar que estos elementos ya funcionan como un área conjunta. Para que nosotros podamos crear el hueco, basta con que le demos clic en empujar o tirar. Y ahora vamos a mover con nuestro scroll hacia uno de los vértices del otro lado del muro. Si se dan cuenta, se ve como sombreado. Cuando tenemos ese efecto en nuestras proyecciones significa que estamos creando un hueco. Entonces vamos a darle doble clic y como ese fue el último comando que hicimos, basta con que le demos doble clic y se van a crear los dos huecos al mismo tiempo. Ahora, si nosotros quisiéramos agregar una especie de marco a nuestro arco, lo que necesitamos hacer, tenemos dos procedimientos para realizarlo. Vamos a empezar por el más sencillo. En este caso tenemos la herramienta de equidistancia. Vemos que estamos trabajando dentro del bloque, entonces con la herramienta de equidistancia que tenemos aquí, vamos a seleccionar el arco y decido que quiero que este arco tenga un marco de 0.20, 0.2, y ahora con la línea voy a trazar una línea que llegue hasta el eje y puedo trazar otra línea o bien crear una copia y pegarla. Y entonces podemos observar que ya tenemos las áreas bien delimitadas. Damos clic dentro del área perteneciente al marco y entonces presionamos la letra P de Pull y seleccionamos cuánto queremos proyectar ese marco. Tal vez quiero que sea un 0.20 y aquí está nuestro arco completamente diseñado. Tenemos otra opción que personalmente me parece un poco más complicada y tardada. Vamos a proyectar esta línea para tener nuestras mismas referencias. Aquí tenemos este punto. Y ahora vamos a proyectar el cuadro 0.20, que es lo que veníamos manejando, y con el rectángulo vamos a trazar estas líneas, que son exactamente estas mismas líneas guía. Ahora vamos a eliminar las guías y nos ubicamos en una posición donde podamos observar sobre todo la curva de mi arco. La herramienta que vamos a utilizar es la herramienta Sígueme, que se encuentra debajo de la herramienta de empujar o tirar o pull. Y ya con la herramienta seleccionada nos vamos al área que queremos proyectar y comenzamos a hacer el recorrido de nuestro arco para poder crear este elemento. Le damos clic hasta donde queremos que llegue y esta opción no me parece tan viable en este caso porque solamente me proyecta esta línea. Si se dan cuenta, aquí tenemos un hueco y para poder llenar este hueco tendríamos que hacer múltiples líneas. Sí se puede utilizar, sí es viable, pero tendríamos que hacer varias líneas para poder delimitar este espacio. Si se dan cuenta, al comenzar a trazar estas líneas auxiliares, ya empieza a marcarse el espacio en blanco. Donde están las curvas o en el nacimiento de la curva tenemos estos inconvenientes que tenemos que hacer líneas mucho más continuas para poder obtener el mismo resultado. Por eso es que me agrada mucho más la otra opción. Pero quiero demostrarles que sí es posible hacer el arco. Solamente nos va a costar un poquito más de tiempo. Pero puede lograrse. Entonces basta con que nosotros vayamos dando clic
en algunos de los vértices para poder lograr esta área completamente blanca. Y no es que el material esté al revés, que estemos viendo la cara posterior del material, sino que lo que se creó fue únicamente la línea del frente, esta línea. Y al momento de colocar un material, pues no se podría apreciar en este espacio, ¿no? Ver, vamos a dejar este espacio como hueco. Entonces vamos a colocar el material, para eso nos vamos del lado derecho en nuestro apartado de materiales. Vamos a utilizar cualquiera de los que tengamos, no importa, es indiferente. Veamos en el que estábamos, en el de revestimientos. Si quisiéramos colocar esta textura en el marco del arco, bueno, bastaría con que diéramos clic a las áreas y en automático ya tenemos el arco con material. ¿Y qué sucede en este caso, donde teníamos el panel dividido? Si nosotros le damos clic, aparentemente se está pintando, pero no está pintado la sección como tal. Caso contrario, si damos clic aquí en esta cara o en esta parte, si observamos, lo que está pintado es el interior del arco. Es por eso que es necesario crear estas líneas, vamos a darle control Z para eliminarlo, crear estas líneas auxiliares para poder formar este elemento sólido. Vamos a presionar control Z para eliminar estos materiales y también para deshacernos de este arco que realizamos con este proceso. Entonces aquí ya lo tenemos como en el principio y podemos borrarlo. Esta herramienta es bastante útil, pero en el caso de hacer algún marco para estos arcos pues no es tan conveniente. Nos podría servir para realizar alguna moldura. Para hacer alguna moldura solo tendríamos que hacer la forma de la moldura en esta parte y con el comando de follow me o de sígueme dar un recorrido por todo el elemento para poder formar una cornisa, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer el mismo proceso que realizamos en con el comando con la herramienta de equidistancia, seleccionamos el arco, le damos 0.20 y trazamos las líneas. En este caso yo no la necesito como tal, entonces, para mi proyecto no es tan necesaria, entonces me voy a deshacer de ella y para poderme deshacer selecciono esta área y me voy al contorno al que yo quiero regresarla. Entonces, si podemos observar, pues ya tenemos el elemento con estas líneas y para poder deshacernos de ellas únicamente con la goma, las borramos y ya desaparecieron. Continuaremos con las siguientes herramientas de SketchUp en los siguientes videos.